Josué capítulo 6. El derribo de los muros de Jericó. Aconsejable leer el capítulo entero antes de escuchar este vídeo. Y comenzamos con el versículo 1. Israel venía de cruzar el río Jordán. Habían salido de Gilgal, donde previamente habían colocado piedras del lecho del río Jordán en conmemoración de la división de sus aguas. Y llegaron hasta Jericó. Jericó era una de las antiguas ciudades del mundo, una de las más grandes. Era la primera ciudad fortificada de la historia. Estaba situada a la entrada de las rutas del oeste de Betel y Jerusalén, donde se le menciona por primera vez en la Biblia en el libro de Números capítulo 22. Las murallas de esta ciudad fortificada abarcaban alrededor de 4 hectáreas de terreno, por lo que mucha gente vivía en los alrededores. Los habitantes de Jericó se refugiaron tras las murallas, temiendo luchar con Israel, pues por aquel entonces tenían una fama como de ser un pueblo muy fuerte y tal vez tendrían oídas de todo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Todo gracias a la ayuda de Dios. Lean Josué capítulo 2. Esta ciudad de Jericó estaba fortificada por un anillo doble de muros, el externo de casi 2 metros de grueso y el interno de casi 4. Colocaban troncos a lo largo de estos, apoyando las casas sobre las paredes. Y debido a que Jericó estaba construida sobre un monte, solo podría ser tomada al subir por una pendiente pronunciada. Esto colocaba a los israelitas o a cualquier pueblo que quisiera atacarles en una posición de gran desventaja, pues los que atacaban una fortaleza así normalmente usaban un sitio de varios meses para forzar que la ciudad se rindiera a través del hambre. Hay yacimientos arqueológicos que relatan la destrucción de este pueblo en torno al 1400 al 1200 a.C. Después de esta introducción breve sobre el pueblo de Jericó, seguimos leyendo y en el versículo 2 entendemos que anteriormente el príncipe de los ejércitos de Jehová, que se presenta en Josué capítulo 5, también recomiendo leer el final de este capítulo 5, es decir, lo que viene anteriormente a este capítulo 6, los últimos versículos. Este príncipe de los ejércitos le dijo a Josué que le había entregado el reino ya era un reino entregado. Este príncipe venía con espada desenvainada, quizás sería símbolo de la batalla que en breve ganarían. Así que siempre tengan en cuenta que si Dios te dice que lo tienes en tu mano, es porque es tuyo. Billy Graham dijo: Dios no hace promesas para el mañana, Él hace promesas para ahora. Dios ya le había entregado Jericó, pero no lo veía. Esta fe es creer en lo que no puedes ver. La recompensa de la fe es ver lo que crees, como dijo una vez San Agustín. Seguimos leyendo versículos 3 al 6. Las bocinas de cuerno o de carnero se usaban para ir a la guerra, según se relata en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 15 o Números capítulo 10 versículo 9. Era un sonido de fuerza santa. El grito a gran voz se usaba para la victoria en la guerra y el traslado del arca, 1 de Samuel 4:5. Con esto vemos que no son nuestras armas, sino las de Dios. 2 de Corintios 10, versículos 4 al 6. Pues haber hecho un ataque directo a estos muros tan bien defendidos habría costado muchas bajas, pero en este caso hicieron las cosas como Dios mandó. Hay que hacer siempre las cosas como Dios quiere. Y siempre que hacemos algo como Dios manda, como Dios quiere, es cuando las cosas salen bien. Siempre hay que hacer las cosas como Dios demanda. Aunque haya veces que no entendamos los procedimientos, las formas como Dios nos dice que hagamos las cosas, pero
Déjenme decirle que si hacemos las cosas como Dios nos instruye, siempre saldrán bien. Todos estos acontecimientos sucedieron durante la Pascua y los 7 días de panes y levaduras con buenos motivos. Lean Josué capítulo 5. Primero vino la Pascua, donde se consagran a Dios mediante su perdón y rodean la ciudad una vez durante los primeros 6 días de panes y levadura. Y es en el último día de panes y levadura, que significa el eliminar la levadura o, en forma simbólica, el pecado de nuestras vidas, es cuando el pecaminoso Jericó fue destruido. Todo esto conviene leerlo, como hemos dicho al principio, el capítulo 6 de Josué, con atención y prestando especial atención a todo esto que se especifica sobre los días, las vueltas, porque la verdad que si lo escudriñamos y lo analizamos, todo tiene un mensaje. De modo que Jericó es un símbolo de los sistemas del mundo que en los tiempos del fin serán derribados por Dios, por el grito, por la bocina, por el ruido de la palabra, por la predicación de la palabra. Es como el pecado del mundo. Las murallas de Jericó, que es lo que nos impide el acceso al trono de Dios, serán destruidas. Y bástese solo con la palabra preciosa de Dios. Jericó, uno de los símbolos del sistema del mundo, en los tiempos del fin, serán derribados por Dios. Estas 7 huertas de los sacerdotes son importantes de entender. Sabemos que en la Biblia el número 7 representa una obra consumada. Como los 7 días de la creación, aquí las 7 vueltas con el arca, donde moraba la presencia de Dios, simbolizan el juicio completo de Dios sobre Jericó, tal como juzgó personalmente a Sodoma. De igual forma, en los tiempos del fin, habrá 7 ángeles que tocarán 7 trompetas alrededor del mundo entero para anunciar la hora de su juicio ha llegado. Luego se derramarán 7 plagas sobre la tierra que representan el juicio consumado de Dios. Apocalipsis capítulo 8, versículo 6 o capítulo 14, versículo 7. Continuamos por el versículo 10 de este capítulo 6 de Josué. Veamos la sorprendente fe que tuvieron este pueblo, pues Josué no había dicho cuántos días estuvieran o estarían así dando vueltas, pero ellos tuvieron fe. Ten fe, avanza, que Dios te mande algo. No sepas el tiempo que te espera, no sepas cuándo llegará tu promesa, pero si Dios te ha dicho que avanza, avanza, no pienses en el tiempo. Dios, más tarde que temprano, más temprano que tarde, cumplirá su promesa. Hebreos 11:30. Por la fe de estos hombres se derribaron los muros de Jericó. Si Dios te habla, aunque te cueste entender la forma en la que quieres que actúe, ten fe, porque Él es el que lucha. Éxodo 14:14. Estos muros fueron destruidos con lo que salió de su interior, con un grito, ni armas ni nada. Estas murallas fueron derribadas con la fe de ellos. Derriba las murallas de tu vida con la fe. Todo aquello que te impida llegar a la promesa, al obstáculo que se te ponga delante, grítale con tu fe. Este muro de la hostilidad es derribado solamente con fe. Dice en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Pablo habla de Cristo derribando el muro de separación entre judíos y gentiles. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto nos enseña que en Cristo todas las barreras de división entre personas pueden ser derribadas.
promoviendo la unidad y la reconciliación. Cristo derribó toda barrera, toda aquella que nos impida acercarnos al Padre, sea cual sea nuestro género, raza, etnia, sexo, nacionalidad. Dios no hace acepción de personas. Para Él no existen las barreras. No hay nada que te impida acercarte a Dios cuando verdaderamente quieres acercarte con fe. Cualquier muro que te lo impida será destruido y derribado en el nombre de Jesús. Versículos 17 al 19. Vemos que una vez que fueran derribados y esta ciudad conquistada, los primeros frutos de esta cosecha deberían de ser apartados para Dios. Como se decía en Levíticos 23. Así también, el botín de Jericó, el primer fruto de la conquista, debería de ser guardado para Dios. Guardaos del anatema, dice. Esto fue una falta que cometió Acán, que en otro momento hablaremos de él si Dios quiere. Así que estos muros fueron derribados, así como mandó el Señor. Fue destruida de forma que entraron todos a la vez según lo prometido. Josué capítulo 2. Vean algo bonito también, y es que Dios no solo protegió a Rabá y a su familia cuando se derrumbaron las murallas, sino también durante el saqueo. Recuerden que Rahab fue la mujer que guardó a los espías cuando fueron a echarle un vistazo a esta tierra. También es importante leerlo y lo recomiendo hacer la lectura de Josué capítulo 2. Y esta mujer, Rahab, fue la tatarabuela del rey David, según podemos ver en Mateo capítulo 1 versículo 5. La palabra anatema quiere decir que fuera destruida. Cuando se pronunciaba tal maldición sobre una ciudad, significaba que todas las personas, animales y tesoros que normalmente se tomarían, debían ser completamente quemados en el fuego, consagrados al santuario. Josué pronunció esta prohibición sobre Jericó, una ciudad grande y rica, evidentemente por decreto divino, y la severidad de la condena que recibieron todos los transgresores se ilustra en el castigo de Acán, como hemos hablado antes, en Josué capítulo 7. También vemos otra maldición que cae sobre Hiel de Betel en el versículo 26, donde esta maldición la vemos realizada en Primera de Reyes capítulo 16 versículos 34. Jericó debía permanecer como un símbolo del juicio de Dios y de su tremendo poder. Vean cómo Dios hace las cosas como Él quiere. Igual que la niña de Talita Kumi no se levantó con todo el murmullo, el ruido y el llanto de la gente, sino con la tranquilidad y el silencio de cuando Jesús entró en esa habitación. En este caso, estos muros no fueron derribados ni con espada ni con fuerza de hombre, sino con un grito que salió del interior de estos hombres de Dios. Al igual que por la predicación y la voz y la palabra de Dios, es como el pecado del mundo sale. Es como se derriba el muro que da acceso al trono de Dios. Es como se quita todo obstáculo mediante la palabra y la predicación del Evangelio de Dios. Igual que cualquier muro que haya en tu vida, cualquier obstáculo, todo aquello que se interponga en tu camino, que no te permita avanzar y llegar hacia tu meta, hacia tu fin, solo puede ser derribado con la ayuda de Dios. Cualquier muro que se interponga en tu camino, pídele a Dios que te dé ayuda. Pídele orientación, que te dirija, que te ordene.
todo aquel muro que obstaculice tu vida, el llegar a tu meta. Te aseguro, amigo mío, en el nombre de Jesús, que podrás vencerlo, que podrás derribarlo, porque para Dios no hay nada imposible. Fue capaz de abrir el Mar Rojo, capaz de derribar este muro. No va a ser capaz de ayudarte a superar ese problema por el que estés pasando o esa carga que tengas. Ten fe, déjaselo todo en manos de Dios, aunque no entiendas nada. Pero Él ayuda, Él habla, Él guía, Él suple. El nombre de esta ciudad de Jericó se divulgó aún más debido a esta hazaña. Y es una ciudad muy famosa, conocida por la historia desde entonces. Ten fe. Adelante, amigo mío. Derriba los muros de tu vida por la fe en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.